Hola, esta es la primera lección del curso Cómo estudiar la Biblia. Esta primera lección se llama ¿Por qué estudiar la Biblia? Ruego al Señor que esta lección sea de gran bendición para usted y le ayude a descubrir todas las verdades que el Señor nos muestra a través de su palabra. Vamos entonces al tema. En la Escritura encontramos este pasaje de Esdras 7:10. Veamos lo que dice. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Lo primero que observamos aquí es que hay un tema de actitud. Dice que Esdras preparó su corazón, o sea que él se dispuso y estaba preparándose para, dice, inquirir la ley de Jehová. ¿Qué significa la palabra inquirir? Inquirir, según el diccionario, es indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo, es decir, estudiar, ¿verdad? Entonces quiere decir que Esdras se había preparado para estudiar la ley de Jehová. Y dice para cumplirla también. Es decir, aquí entramos al tema de cumplir, de aplicar la palabra de Dios. Pero veamos que entonces primero se requiere entender la palabra, o sea, haberla estudiado, para luego poder aplicarla, cumplirla de manera correcta. Finalmente el pasaje dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que entonces lo que sigue, después de haberse preparado, de haber estudiado y de cumplirla en uno primero, es entonces enseñar a los demás. Dice entonces que después, para enseñar a Israel en sus estatutos y decretos, o sea, enseñar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Entonces quiere decir que pues todo empieza por uno, preparándose uno, estudiando, cumpliéndola y luego poder enseñar a los demás. Esto es clave y refleja el método que vamos a seguir a lo largo de este curso. Entonces, en este curso vamos a, las primeras lecciones vamos a dedicar al tema de la actitud. Vamos a hablar de por qué es importante estudiar la Biblia, vamos a hablar de cómo nos preparamos y por qué creemos que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios, para luego pasar propiamente a estudiar, donde vamos a hablar del contexto geográfico e histórico primero, para luego ir a abordar el método que es lo que conocemos como el método inductivo, para luego pasar como parte final del método inductivo al tema de la aplicación, que es cuando ya entonces cumpliríamos la ley y estaríamos pues preparados para poder enseñar a otros. Este es el plan general del curso, compuesto de 7 lecciones principales. La primera, ¿por qué estudiar la Biblia?, que vamos a abordar en este momento. La segunda consiste en los requisitos y claves para un estudio exitoso. La tercera es cómo fue escrita la Biblia y por qué es confiable. La cuarta es acerca del entorno geográfico e histórico del Antiguo Testamento. La quinta es el contexto también geográfico e histórico, pero del Nuevo Testamento. La sexta corresponde a principios de hermenéutica y herramientas para el estudio bíblico. Y la séptima corresponde a tipos de estudios de la Biblia y el abordaje de pasajes difíciles. Empezamos entonces con nuestro tema número 1. ¿Por qué estudiar la Biblia? Leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos aquí en el primer versículo, en el versículo 16, 4 propósitos claros para el estudio de la palabra de Dios. El primero es que es útil para enseñar, el segundo para redarguir, luego el tercero para corregir y el cuarto para instruir en justicia. Y nos agrega en el versículo 17 que todo esto es para que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Queda claro entonces la gran utilidad que tiene la palabra de Dios
y la necesidad de estudiarla. Entonces veamos que primero que todo este versículo nos dice que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Creemos completamente en la inspiración divina de la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor se comunica con su pueblo, o sea, con nosotros, y es nuestra regla infalible de fe y conducta. Creemos en la inerrancia de la Escritura y que es entonces regla sin error alguno de fe y de conducta. Dice Jesús en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia produce en nosotros la fe necesaria. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a mencionar 5 cosas. La primera es leerla cada día. La Biblia es nuestro alimento espiritual, así es que es necesario alimentarnos todos y cada uno de los días de nuestra vida. Lo segundo es memorizarla. Recordemos cuando Jesús fue tentado en el desierto. Jesús conocía la palabra de Dios, la sabía, la tenía en su mente. Así que necesitamos entonces memorizarla, para entonces poder hacer lo tercero, que corresponde a meditarla todo el tiempo. En Josué 1:8 nos dice que meditemos la palabra de Dios de día y de noche. Claro que para eso necesitamos memorizarla y leerla, porque si no, pues no la vamos a recordar, no va a estar en nuestra mente, así que entonces será difícil poder meditar en algo pues que no está en nuestra mente. Lo cuarto es estudiarla. Cuando la estudiamos, entonces ya hacemos un análisis más profundo, y es lo que queremos aprender en este curso, un análisis más profundo de la palabra de Dios. Y quinto, poder proclamarla. El Señor nos mandó, Mateo 28:19, e ir a ser discípulos. Y para ser discípulos, pues tenemos entonces que proclamar, predicar la palabra de Dios. Lea los siguientes versículos y anote con qué compara la palabra de Dios en cada caso. Entonces leamos el Salmo 19:10. Les recomiendo buscarlo en su propia Biblia y cada uno de estos versículos, marcarlos, señalarlos, puedes subrayarlos o bien anotarlos en un cuaderno o anotarlos en tarjetas. Entonces Salmos 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Compara entonces a la palabra de Dios con oro y con miel. Dice 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Luego dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y finalmente Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Analicemos un poco estos 4 versículos. ¿Por qué cree usted que el Salmo 19:10 compara la palabra de Dios con el oro? Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Bueno, recordemos que la principal característica del oro es su valor. Entonces quiere decir que aquí la palabra de Dios nos dice que, entonces este versículo nos dice que la palabra de Dios, la Biblia, es muy valiosa para nuestra vida actual y para nuestra vida eterna. Es la revelación de Dios para nosotros. Si la palabra de Dios es más valiosa que el oro, ¿qué debemos hacer con ella? Bueno, si usted tiene algo muy valioso, ¿qué haría con eso tan valioso? Debería valorarlo, apreciarlo. En el caso de la palabra de Dios, leerla, aprenderla, ¿verdad? Estudiarla y ponerla en práctica, o sea, atesorarla en su corazón y en su vida práctica. ¿Por qué cree usted que el Salmo 19:10 dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel? Bueno, la principal característica de la miel es que es muy dulce. Dice, y más dulces que miel y que la que destila del panal. Entonces la palabra de Dios es dulce, o sea, es agradable, nos ayuda, nos conforta en los momentos difíciles, nos llena de paz, de seguridad, de esperanza. Si la palabra de Dios es más dulce que la miel, ¿cómo debemos leerla? ¿De vez en cuando o con calma y meditando en ella? La miel no es como agua que usted puede tomar rápidamente. La miel se toma
lento, despacio, saboreándola. Así entonces igual debemos hacer con la palabra de Dios, leerla con calma, meditando en ella, con paciencia y sobre todo en oración. ¿Cuál es el propósito principal de leer la Biblia según Primera de Pedro 2.2? Veamos que Primera de Pedro 2.2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese para es muy importante, nos dice el propósito. El propósito es entonces que podamos alimentarnos como niños pequeños para que entonces podamos crecer, que tengamos crecimiento espiritual. Es imposible que tengamos crecimiento espiritual sin la palabra de Dios. Los recién nacidos lloran cada 2 o 3 horas pidiendo leche. ¿Se siente usted así? En un sentido espiritual, ¿se siente usted como un niño recién nacido que necesita esa leche espiritual a cada instante? Bueno, así deberíamos sentirnos, necesitando recibir con mucha frecuencia y en cantidad también la palabra de Dios. Por eso debemos leerla todos los días. ¿Cuánta leche espiritual necesitará un creyente que quiere crecer saludable? Bueno, ¿serán unas gotas o será en buena cantidad? En este sentido, pues sería toda la que sea posible, así creceremos más y más, mientras más mejor, y evitaremos ser engañados por el mundo y por el enemigo, de manera que entonces nosotros podremos responder como Jesús escrito está. ¿Por qué cree usted que el Salmo 119:105 compara la palabra con una lámpara? El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, y la razón será porque la Biblia es lo que alumbra el camino de nuestra vida, nos va a dar luz en medio de la oscuridad, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las decisiones, en medio de los problemas. Es cuando nosotros podemos encontrar luz en medio de las tinieblas a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podría aplicar esto entonces en su vida? Bueno, son muchas las situaciones en las cuales la palabra de Dios nos da sabiduría para poder tomar decisiones, para poder resolver problemas, para poder afrontar entonces todas las circunstancias complicadas que se nos presentan en la vida. También nos da seguridad de que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos bendice, y así podemos sentir su amor, su apoyo, su misericordia, su perdón. Podemos conocer entonces a Dios plenamente a través de la palabra de Dios. Nos da propósito en nuestra vida, nos da sentido y dirección, y nos da una identidad y un destino eterno. Y cabe también señalar que nos permite ayudar a otros en todo esto. Esta caricatura, muchas personas dicen: Señor, háblame, y están entonces como ese personaje de arriba. Y el Señor, ¿qué les da? Bueno, el Señor dice: ya te hablo aquí en la palabra, simplemente tienes que leerlo. Es una carta que te he dejado ahí para que la leas. ¿Por qué cree usted que Efesios 6:17 compara la palabra de Dios con una espada? Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En ese capítulo 6 de Efesios habla de toda la armadura del creyente, toda la armadura del cristiano. Y bueno, realmente la palabra de Dios viene a ser esa arma para poder defendernos de nuestros enemigos. Podemos verlo claramente como Jesús se defendió del diablo simplemente diciendo: escrito está, y citando los pasajes clave que lo ayudaban a resolver la situación. ¿Contra quiénes tenemos lucha los creyentes? Efesios 12 nos lo dice. Efesios 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los creyentes sabemos que no tenemos lucha contra otras personas. Tenemos una lucha de carácter espiritual, y entonces esa es la lucha que debemos reconocer y contra la cual la palabra de Dios es 100% efectiva. Entonces nuestros enemigos son espirituales. Lea Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11. Observe los versículos 4, 7 y 10. ¿Cómo se defendió Jesús del ataque del diablo?
Después de leer los versículos, usted va a poder darse cuenta de que en esos 3 versículos Jesús respondió del mismo modo. Él dijo, escrito está. Quiere decir que Jesús usó la escritura misma para defenderse de las tentaciones y los ataques del diablo. Jesús no usó otra arma. Veamos lo relevante que es la palabra escrita, que ya nos ha sido revelada en la Biblia, que Jesús no usó una nueva declaración de su palabra, sino que él usó lo que ya estaba escrito. Así que entonces nos muestra la importancia que tiene esta escritura para nosotros y el poder que posee en medio de nuestras vidas. Leamos los siguientes versículos e identifiquemos en cada uno de ellos contra qué nos ayudan a luchar. Tenemos aquí 7 versículos. Vamos a cada uno de ellos. Vaya buscándolos en su Biblia, señálelos, márquelos, subráyelos, anótelos en una tarjeta. Dice, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Está claro aquí entonces que este versículo nos exhorta a evitar la amargura, evitar el enojo y la ira, los gritos y las malas palabras y la malicia. Si uno tiene problemas contra esto, debería anotar en una tarjeta este versículo y tenerlo por todo lado. Levítico 19:11 dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Si tenemos problemas, por ejemplo, con las mentiras, deberíamos aprender de memoria este pasaje. Levítico 19:18 no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No debemos entonces vengarnos, ni tampoco ser rencorosos. Así que este pasaje nos exhorta a luchar contra esas cosas. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si somos dados a la venganza, entonces deberíamos recordar Romanos 12:17. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si el Señor del universo nos ha amado con amor eterno, bueno, nosotros deberíamos sentir un gran consuelo, una gran satisfacción, nada debería hacernos falta. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor dice que nunca se olvidará de nosotros. Esto tiene que llenarnos de mucha satisfacción. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En este mundo tan consumista, el sentirnos contentos con lo que tenemos es importante. Y el Señor nos promete entonces que no nos desamparará ni nos dejará. Así que entonces, estos son solo 7 ejemplos de versículos que pueden ser muy valiosos en medio de nuestra vida y tenemos entonces que apreciarlos, atesorarlos, porque valen oro. Dice esta imagen, el blanco de Satanás, tu mente, el arma de Satanás, las mentiras, el propósito de Satanás, que ignores la voluntad de Dios, tu más grande defensa, la palabra de Dios. Lea Oseas capítulo 4 versículo 6. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Veamos qué revelador es esto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere decir que al pueblo le faltó leer la palabra, al pueblo le faltó estudiar la palabra, escudriñar la palabra y por lo tanto fue destruido. Es muy importante darnos cuenta entonces de que si no estudiamos la palabra de Dios, estamos en grave peligro. Lea Josué 1:8 e identifique los mandamientos que se nos dan con respecto a la palabra de Dios. Josué 1:8 dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Hay 3 mandamientos aquí bien específicos. Número 1, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Número 2, que meditemos en él de día y de noche. Y número 3, que guardemos y hagamos, o sea, que pongamos en práctica todo lo que en él está escrito. Ahora, busquemos más el significado de la palabra meditar. A veces creemos que meditar es algo así como místico, pero resulta que no. Dice el diccionario que meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Entonces, cuando se nos dice meditar la palabra de Dios, quiere decir que tenemos que pensar de manera atenta y detenida en la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia debemos meditar en la palabra de Dios? El versículo nos dice que de día y de noche, o sea, todo el tiempo, siempre que sea posible. ¿Y qué nos promete Dios si cumplimos estos 3 mandamientos? Veamos que después de esos 3 mandamientos dice al final, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, Dios nos está prometiendo bendecir las cosas que nosotros hagamos. Esto no significa algo así como un seguro de vida o un seguro contra el fracaso, ¿verdad? Eventualmente puede ser que algo nos salga mal, que tengamos algún problema, pero sí podemos tener la seguridad de que Dios está bendiciendo las cosas que hagamos y que si son bajo su voluntad y bajo lo que Él espera, bueno, vamos a tener esa bendición. Es incomprensible decir que somos cristianos y vivir sin interés por estudiar la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué significa que more en abundancia? Bueno, que viva en abundancia, o sea, que viva en gran cantidad, que sea una constante entonces en nuestros pensamientos, en nuestros dichos y por lo tanto que se refleje en nuestras acciones, como vemos que reza el resto del versículo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo se relaciona esto con Josué 1:8? Recordemos que Josué 1:8 nos decía que meditáramos la palabra de día y de noche, y aquí se nos dice que mora en abundancia en nuestras vidas. Bueno, si la palabra de Cristo está abundante en nuestras vidas, pues pensaremos todo el tiempo que sea posible en ella. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Qué dice el resto de Colosenses 3:16? Dice entonces que nos enseñemos, que nos exhortemos unos a otros con sabiduría, que cantemos, o sea, que alabemos al Señor con gracia en el corazón, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Qué diferentes serían nuestras vidas si pusiéramos en práctica todo esto. Ahora leamos Juan 5:39. ¿Qué nos manda Jesús en este versículo? Dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que entonces busquemos el significado de la palabra escudriñar. Escudriñar, según el diccionario, significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. O sea que escudriñar es algo así como estudiar, ¿verdad? Analizar algo. Por lo tanto, entonces, Jesús quiere que nosotros estudiemos la Biblia. ¿Y por qué Jesús nos mandó escudriñar la Escritura y no simplemente leerla? Bueno, quiere decir que Jesús quiere que nosotros la conozcamos a fondo, que nosotros podamos conocer la palabra de Dios de manera más profunda y así conocer a Dios de manera más cercana. Y veamos el detalle de lo que dice ese versículo. Dice, escudriñad las Escrituras, porque, ese porque nos da la razón. Dice que a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. O sea que en las Escrituras encontramos vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En las Escrituras encontramos testimonio de Jesús. Entonces, fundamental escudriñar las Escrituras para tener entonces vida eterna y testimonio de Cristo. ¿Cómo cree usted que se puede escudriñar o estudiar la palabra de Dios? Bueno, hay varias maneras. Podemos hacerlo por medio de cursos, de libros, de la iglesia y de otros recursos. Tenemos que hacerlo siempre en oración, con una actitud humilde y con disposición a aprender. Y es importante usar un método apropiado. En las lecciones
Más adelante de este curso vamos a estar exponiendo algo que podemos considerar un método apropiado. Sugerimos el siguiente versículo para memorizar. Puede anotarlo en una tarjeta o subrayarlo en su Biblia. Dice así, Juan 5:39, ya lo estuvimos mencionando. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia no es un libro que se lee solo para informarse, se lee para transformarse. Muchas gracias por su tiempo en esta lección. Pronto estaremos publicando la lección número 2. Muchas gracias y muchas bendiciones para usted y su vida.